integración sensorial. Y para esto es importante que veamos el desarrollo motor del niño, pero como les digo, basado puramente o meramente en la integración sensorial, ¿verdad? Cómo es que los bloques de construcción se van a ir dando para que la integración sensorial vaya desarrollándose. Entonces vamos a comenzar viendo esto. Entonces era lo que les decía, que son unos bloques de construcción, ¿verdad? Es como que si fueran legos que están dispersos en el cerebro, ¿verdad? Entonces a medida que el niño va creciendo, estos bloques de construcción van a ir poniéndose uno sobre de otro hasta formar una pirámide. Pero esto se va a lograr a través de la exploración, a través de toda esa estimulación que nosotros le vayamos dando al niño. Y no hablo de estimulación sensorial, ¿verdad? Sino de la estimulación que nosotros le damos en casa, de cómo es que nosotros, como ya les digo, cómo es que nosotros involucramos al niño en las actividades del hogar, en las actividades de la vida diaria, en las actividades del entorno. Entonces todo eso nos va a ayudar a ir formando nuestra pirámide con los pequeños bloques de construcción que nos van a ir ayudando a que el desarrollo motor en la integración sensorial sea el óptimo. Entonces, un bloque de construcción pues es la secuencia del desarrollo. El niño utiliza cada actividad para poder desarrollar bloques de construcción que se convierten en la base de desarrollos más complejos y maduros, además de dominar elementos sensoriales y motores. Entonces, estos bloques de construcción, pues de primero se deben de ir desarrollando los más básicos, ¿verdad? Como por ejemplo el control de cuello, el seguimiento visual, ¿verdad? Entonces ya vamos a ir viendo, ¿verdad? Si un niño, por ejemplo, no tiene un buen seguimiento visual desde que tiene, por ejemplo, 2-3 meses, entonces ahí ya es un signo de alerta para que nosotros podamos evaluar por qué el niño no tiene un buen seguimiento visual, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a ir viendo cómo es que esto puede influir o puede dar en su desarrollo. Entonces, hablando de bloques de construcción, tenemos el ejemplo de caminar. Y aquí es el grandes rasgos, ¿verdad? Hay muchos más pasos que se deben de tener en cuenta para que un niño pueda caminar, pero dos de los principales pasos serían que el niño tenga la cabeza erguida para poder sentarse, y después de que el niño pueda sentarse, antes de caminar tiene que gatear, ¿verdad? Entonces después de gatear tiene que aprender a pararse, y después de aprender a pararse tiene que aprender a caminar. Entonces nos damos cuenta y tenemos que tener muy en cuenta también que si un niño no tiene un buen control de cuello, es decir, su cabeza se va hacia adelante o se va hacia atrás, puede ser que luego el niño también no tenga un buen control visual, no enfoque su visión hacia donde no quiere ir, entonces por ende no va a poder sentarse, por ende luego no va a poder gatear y no va a poder caminar. Entonces, como les digo, son pequeños signos de alerta que nosotros tenemos que tener muy en cuenta y que tenemos que ser muy observadores al momento de que el niño vaya desarrollándose. Sí, entonces los sentidos también se desarrollan en bloques de construcción. Pues los sentidos ya los conocemos, son el oído, la visión, la audición, el tacto y el gusto. Entonces se desarrollan los sentidos que le hablan a su cuerpo y a su relación con el campo gravitacional. ¿Esto qué quiere decir? Que los sentidos que le hablan de su propio cuerpo, entonces, y su relación con la seguridad gravitacional. La seguridad gravitacional pues básicamente es el equilibrio, ¿verdad? Y ya sabemos que el equilibrio proviene del oído interno. Entonces, ¿por qué los sentidos se tienen que desarrollar en bloques de construcción si estamos hablando del oído? Porque si el niño no tiene una buena audición, quiere decir
que algo en su oído está dañado. Entonces, por ende, y lo más seguro es que al no tener una buena audición o al tener alguna parte del oído dañado, entonces su equilibrio, porque como se encuentra en el oído interno, su equilibrio se va a ver alterado. Por ende, no va a poder gatear o va a gatear, pero no de forma adecuada, y se le va a dificultar mucho pararse, y aún más se le va a dificultar el poder desplazarse o caminar. Luego de desarrollar el sentido de la vista y del sentido del oído, los cuales le hablan de las cosas que se encuentran alejadas de su cuerpo. Entonces, para poder caminar, el niño de primero tiene que desarrollar un buen sentido de la audición o del oído. Entonces, cuando el sentido de la vista y del oído ya se han desarrollado, entonces estos dos sentidos en conjunto le van a indicar al niño qué objetos están alejados de su cuerpo o qué personas están alejadas de su cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, y el ejemplo más común, ¿verdad? Es si el niño está lejos de su mamá, su oído y su visión, o sea, su sistema auditivo, le van a indicar al niño que su mamá ya no está a la par de él, que por ejemplo estaba dormido y supuestamente estaba muy profundo, entonces la mamá estaba acostada a la par de él, pero resulta que su sistema auditivo se disparó y le indicó que la mamá se levantó, abrió la puerta y se salió. Entonces rápidamente el niño se va a despertar y va a notar después, a través también del oído, del sentido de la visión, que la mamá ya no está a la par de él. Entonces, por eso es que todo es tan esencial para lograr un buen desarrollo en la integración sensorial. Luego tenemos a la percepción visual, y la percepción visual es la que se va a requerir para la lectura, ¿verdad? Entonces, la percepción visual es el producto final de los bloques de construcción que se forman con las actividades sensoriomotoras de la primera infancia. Entonces, tenemos que tener bien desarrollado el sentido de la visión y el sentido auditivo, además de todos los demás sentidos, pero principalmente estos dos, para poder llegar a la lectura. Exponer también al niño a actividades sensoriomotoras, que son actividades sensoriomotoras, actividades sensoriales que están fusionadas con actividades motoras, actividades como por ejemplo un circuito, ¿verdad? Entonces, en donde el niño va a gatear, pero quizás va a gatear dentro de una piscina de pelotas, o en donde va a jugar con burbujas, pero quizás burbujas de colores. Entonces el niño va a ir percibiendo las burbujas, pero las tiene que atrapar en el aire. Entonces ahí está utilizando o realizando actividades táctiles, ¿verdad? O sensoriales, con actividades motoras, actividades de su propio cuerpo, ¿verdad? Como la movilización de diferentes partes de su cuerpo. A eso se refiere a actividades sensoriomotoras. Entonces, ok. Entonces ahora sí vamos a ir viendo cuáles son las actividades